Aquí se alzan miles de montañas, imponentes y venerables. Innumerables ríos fluyen sin cesar. Eso es el Tíbet. Es la tierra de fe de innumerables personas. Un lugar al que desean llegar durante toda su vida. ¿Por qué el Tíbet es tan inolvidable? Vamos a descubrirlo. La región autónoma del Tíbet, abreviada como Shen, es una de las regiones autónomas de minorías étnicas de China. El Tíbet se encuentra en el suroeste de la patria, con una altitud promedio superior a los 4,000 metros, de los cuales las áreas por encima de los 5,000 metros representan el 45%. Hay 14 picos de más de 8,000 metros, incluyendo el pico más alto del mundo, el Everest, con 8,848,86 metros. Es una de las regiones con mayor altitud y relieve más complejo del mundo, con una extensión este-oeste de aproximadamente 2,500 kilómetros y una extensión norte-sur de aproximadamente 1 kilómetros, con un área total de aproximadamente 1.228 millones de kilómetros cuadrados, que representa el 12,8% del territorio total de China. Es la segunda región administrativa a nivel provincial, más grande en superficie terrestre de China, solo superada por Xinjiang. Limita al norte con Xinjiang y Qinghai, al este con Sichuan, al sur con Yunnan, al suroeste con la India, Nepal, Bután y Myanmar, entre otros países, con una frontera de casi 4,000 kilómetros. Hacia el exterior, se le conoce como el tercer polo del mundo. Hacia el interior, es una parte importante de la estructura diversa e integrada de la nación china. También es una zona clave en la estrategia de seguridad ecológica. Conocer el Tíbet es un punto de partida esencial para entender el oeste de China. Según los datos del séptimo Censo Nacional de Población, la población residente del Tíbet es de 3.648,1 millones de personas. La población flotante es de 566.300 personas, de las cuales la población tibetana es de 3.137,9 millones, representando el 86,01%. La población Han es de 449.800 personas, representando el 12,33%. Otras minorías étnicas como los Monba, los Eleoba, los Naxi, los Hui, etc., suman 60.400 personas, representando el 1,66%, formando un patrón de convivencia multiétnica, con los tibetanos como grupo principal. La densidad de población del Tíbet es de solo 2,97 personas por kilómetro cuadrado. Es una de las provincias con menor densidad de población del país. Lhasa es la ciudad más densamente poblada, con una población de aproximadamente 876.400 personas, que representa el 24% de toda la región. Nagpur tiene la densidad de población más baja, con menos de una persona por kilómetro cuadrado, debido a la alta altitud y el frío, y la distribución desigual de recursos. La población se concentra principalmente en la cuenca del río Yarlung-Tsangpo y en el sureste, en Nyingchi, y en áreas como Shannan. El idioma tibetano es la lengua común, pertenece a la familia sino-tibetana, rama tibeto-birmana. El sistema de escritura tibetano es el alfabeto tibetano, que evolucionó a partir del sistema de transcripción del sánscrito antiguo. La tasa de penetración del mandarín alcanza el 78,6%. La enseñanza bilingüe en chino y tibetano cubre el 98% de las escuelas primarias y secundarias de la región. La tasa de urbanización es del 35,73%. La población urbana es de 1.334 millones de personas, de las cuales Lhasa tiene la tasa de urbanización más alta, alcanzando el 73,06%. La tasa de envejecimiento es solo del 8,52%. Sigue siendo la región con el menor envejecimiento del país. En el arte tibetano, los tankas, los murales, la impresión de escrituras tibetanas y los tallados en madera son formas culturales muy distintivas. Edificios tradicionales como el Palacio de Potala,
el templo de Yakhen y el monasterio de Tasilumpo. En 2024, el PIB regional alcanzó los 276.494 mil millones de yuanes. El PIB per cápita fue de 75,237 yuanes. La tasa de crecimiento se situó entre las primeras del país. La producción total de granos superó por primera vez 1.1 millones de toneladas. La producción de cebada de las tierras altas alcanzó las 888,000 toneladas. La tasa de consolidación educativa fue del 97.3%. El nivel de desarrollo educativo sigue mejorando. La esperanza de vida promedio alcanzó los 72.19 años. La tasa de cobertura del seguro médico básico para residentes urbanos y rurales superó el 98%. El valor de producción de la industria de la medicina tibetana superó los 2.5 mil millones de yuanes. En 2024, el número de visitantes turísticos superó los 60 millones. Los ingresos totales por turismo superaron los 70.000 millones de yuanes. El Palacio de Potala, el lago Namcho, el Everest, el Gran Cañón del Yarlung Tsangpo, el Monte Kailash. Los melocotoneros en flor de Nyingchi se convirtieron en destinos populares. La capacidad instalada de energía limpia superó los 20 millones de kilovatios, de los cuales la generación solar fotovoltaica representó el 65%. Como centro económico de la región, Lhasa alcanzó un PIB de 99.004 millones de yuanes en 2024, representando el 35,8% del total regional. Con un PIB per cápita de 113.563 yuanes, el PIB per cápita de Nyingchi Shannan también superó los 70.000 yuanes, logrando nuevos avances en el desarrollo regional coordinado. El Tíbet, como el techo del mundo, posee recursos minerales y reservas de energía limpia, con una posición estratégica nacional significativa. Se han descubierto 103 tipos de minerales, de los cuales 49 tienen reservas comprobadas. Las reservas de cobre superan los 35 millones de toneladas, representando el 40% del total nacional. Las reservas de cromo ocupan el primer lugar a nivel nacional. Las reservas potenciales de litio alcanzan los 30 millones de toneladas. Actualmente, 12 tipos de minerales se encuentran entre los 5 primeros del país en reservas, incluyendo recursos especiales como el cristal de cuarzo y la geotermia de alta temperatura en la región de Gangyo. La topografía del Tíbet es compleja, dominada por mesetas y montañas. Más del 80% del territorio supera los 4.000 metros de altitud. El relieve se divide en 4 grandes unidades: la meseta del norte del Tíbet, el valle del sur del Tíbet, los altos cañones del este del Tíbet y la región montañosa del Himalaya. Los sistemas montañosos principales incluyen la cordillera del Himalaya, la cordillera de Gangtise y la cordillera de Nyenchetangla, entre otras. El Tíbet es una importante torre de agua de Asia, albergando las cabeceras de grandes ríos como el Yarlung Tsangpo y el río Salween, siendo una reserva crucial de agua dulce para China. La meseta Qinghai Tíbet almacena 10 billones de metros cúbicos de agua, equivalente a 5,8 veces el volumen total del mar de Bohai. El número total de glaciares supera a los 21.000, con un área total de más de 27.400 kilómetros cuadrados, representando el 46% del área glaciar total del país. El glaciar Rongbu, con 22,4 kilómetros de longitud, es el glaciar más grande del Tíbet. Los recursos hídricos son abundantes, con un total de 448.200 millones de metros cúbicos de agua superficial, representando el 16,4% del caudal total de los ríos del país, ocupando el primer lugar a nivel nacional. Si se suman 110.700 millones de metros cúbicos de agua subterránea, el total de recursos hídricos alcanza los 558.900 millones de metros cúbicos. El potencial hidroeléctrico anual promedio es de 21 kilovatios, representando el 30% del total nacional. En el Tíbet se distribuyen más de 1.500 lagos,
de los cuales 833 tienen una superficie superior a 1 kilómetro cuadrado. Unos 300 superan los 10 kilómetros cuadrados, con un área total de 28.616,9 kilómetros cuadrados, representando el 34% del área total de lagos del país, formando la región lacustre interior de meseta, más alta y numerosa del mundo. Los lagos representativos incluyen el lago Namcho, el lago salado de gran altitud más grande del mundo, con una superficie de 1.920 kilómetros cuadrados; el lago Silin, el lago más grande del Tíbet, con una superficie de 2.391 kilómetros cuadrados; y el lago sagrado de agua dulce Mapam-Yumco, con una superficie de 412 kilómetros cuadrados. El lago Yamdrok-Yumco tiene unos 638 kilómetros cuadrados. El Namcho, el Mapam-Yumco y el Yamdrok-Yumco son conocidos como los tres lagos sagrados. El clima del Tíbet se distribuye desde el sureste hacia el noroeste. Tropical, subtropical, templado de meseta, subártico de meseta y frío de meseta, con una zonificación climática vertical significativa. La insolación anual supera las 3.000 horas, pero la temperatura media anual es de solo 2,4 grados centígrados a 12,1 grados centígrados. Las estaciones seca y húmeda son marcadas. De octubre a abril es la estación seca, con precipitaciones inferiores al 10%. De mayo a septiembre se concentra el 90% de las precipitaciones anuales, con gran diferencia térmica diurna. Las lluvias anuales se concentran de junio a septiembre. El contenido de oxígeno en el aire es bajo, siendo una de las regiones habitadas con el oxígeno más escaso del mundo. El ecosistema del Tíbet es frágil pero con gran originalidad, siendo una barrera importante para la seguridad ecológica global. Los ecosistemas naturales representan más del 90%. La tasa de cambio del patrón ecológico en 20 años es inferior al 1%, muy por debajo del promedio nacional. La cobertura forestal es del 12,14%, con un volumen de existencias de 2.280 millones de metros cúbicos. El área de humedales es de 6.529.000 hectáreas, representando el 15,6% del total nacional. La cobertura vegetal de los pastizales alcanza el 48,02%. Humedales de meseta, pastizales, glaciares, lagos y bosques con ricos tipos ecológicos constituyen una importante franja de barrera estratégica de seguridad ecológica para China. En los últimos años, el Tíbet ha implementado enérgicamente la estrategia de construcción de una zona piloto de civilización ecológica. Protección de bosques naturales, retirada de pastizales y restauración de vegetación, y conversión de tierras agrícolas en bosques. Protección de fuentes de agua. Medidas como la protección de la vida silvestre han dado resultados notables. La región cuenta actualmente con 47 reservas naturales, que cubren casi el 38% del territorio nacional. La Reserva Natural Nacional de Changtang tiene una superficie de 298,000 kilómetros cuadrados. Es la reserva natural más grande de China y la de mayor altitud. Especies de vida silvestre raras como el antílope tibetano, el yek salvaje y el leopardo de las nieves. Poblaciones como la grulla de cuello negro se recuperan de manera estable. Es una zona de concentración de biodiversidad de clase mundial. La proporción de días con buena calidad del aire alcanza el 99,7%. Debido a las condiciones geográficas especiales, el transporte fue un cuello de botella para el desarrollo del Tíbet. En los últimos años, la red de transporte ha logrado un salto histórico. El ferrocarril Qinghai-Tíbet se inauguró en 2006. Ha transportado acumulativamente más de 30 millones de pasajeros, con un volumen de carga de 569 millones de toneladas. El ferrocarril Lasal-Shigatse se inauguró en 2014. El volumen anual de pasajeros supera los 1,5 millones. El tramo Ya'an-Ningchi del ferrocarril Sichuan-Tíbet se espera que esté completamente operativo en 2030. Una vez completado, el tren de meseta de Chengdu a Lhasa tomará solo 13 horas.
convirtiéndose en una maravilla de la construcción ferroviaria mundial. El Tíbet ya cuenta con Lhasa, Gongar, Nyingchi, Mainling Kamdo, Bamdaigar, Eping, Enegare y 5 aeropuertos civiles, incluido Kunsa, que pueden conectar con las principales ciudades del país. En cuanto a carreteras, una red extensa ya ha tomado forma, con una longitud total de 124,900 kilómetros. Carreteras troncales como la Nacional 318 y 219 cruzan la meseta. Carreteras fronterizas y caminos en áreas agrícolas y pastorales se están expandiendo rápidamente. En comunicaciones, la red 5G cubre básicamente las principales ciudades. La telefonía móvil y la fibra óptica en los hogares se están extendiendo a áreas periféricas. Estos logros han formado en el Tíbet una red de transporte moderna y tridimensional, con carreteras como esqueleto, ferrocarriles como arterias, aviación como extensión y comunicaciones como vínculo, cambiando completamente la situación histórica de salir del país. El Tíbet no son solo montañas nevadas y cielos azules, templos y lamas. Es una parte importante de la civilización china. Es un punto de apoyo estratégico en el oeste de China. Es un corredor internacional que conecta el sur de Asia. Es una barrera ecológica, un complejo de altiplano cultural y punto clave geopolítico. Entonces, ¿qué más sabes sobre el Tíbet? O quizás, ¿qué experiencias inolvidables has tenido en el Tíbet? Bienvenido a compartir en los comentarios. Gracias por ver hoy Dafei Global Geography. Si te gusta nuestro contenido, no escatimes en tu me gusta, comparte y suscríbete. Soy Dafei. Nos vemos en el próximo video.